Bueno, pues estamos aquí con la primera entrevista de esta 13ª edición, con el protagonista y el director de stream, Rodrigo Prieto y Sergio Peleda, que hoy tienen su gran noche, por así decirlo, que va a ser una mejor noche que la que se vive dentro de la propia stream. Y bueno, vamos a ir empezando por lo básico, que es cuándo y dónde y cómo surge stream, de dónde sale todo esto. A ver, pues los orígenes son dos, en realidad. Uno, por un lado, surge de la reflexión cuando sucede la maldita pandemia, estallan todos los streamers y automáticamente, hablando yo con uno de los compañeros de reparto también, con Jesús Ruiz, tomando un café, de repente dijimos, ostras, que aquí hay algo que es realmente terrorífico y que está contando algo de cómo realmente, como seres humanos, hemos aprendido a vivir detrás de una pantalla, observando cómo alguien nos cuenta su vida, lo que creemos que es su vida, hasta qué punto te puedes creer que lo que está contando es real, ¿no? Y ya no necesitas a nadie más. Se rompe completamente la escala social, se rompe completamente la necesidad de conectar con el otro y se crea un aislamiento que es como un misterio. A mí me genera una desazón y una sensación de claustrofobia, casi incluso, que es terrible. Entonces, ese es uno de los orígenes. Y el otro realmente surge más por todo este mundo de las fake news, ¿no? Que hasta qué punto podemos creer lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? O sea, hasta qué punto un diálogo o un discurso de una persona no está controlado por otra persona por encima, por una inteligencia artificial, por alguien que está mintiendo. Porque lo vemos en una pantalla y ya le damos una sensación de veracidad, ¿no? Parece como muy discursivo así dicho, pero realmente el objetivo era contar esto, pero hacerlo desde un punto de vista muy lúdico, ¿no? La película en ese sentido es muy divertida, siendo una película de terror. ¿Y cuándo pasa de ser una simple idea que tienes tú a poder ser algo tangible de verdad? Ostras, pues mira, realmente comenzamos a construir el proyecto como tal y a generarlo con el resto del equipo una vez que ya habíamos empezado los ensayos, porque los actores y yo ya nos conocíamos, habíamos trabajado antes en otros proyectos y empezamos a hacer un poquito de scouting, empezamos a visitar lugares abandonados, a hacer un poquito de urbex, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a construir el guión y una vez generado el guión ya entra a producción y empieza a tomar cierta forma desde un lugar muy low cost, desde un sitio muy pequeñito, pero con la ambición de intentar contar una historia medianamente grande, ¿no? O que al final diera esa impresión, ¿no? Que es un poco lo que venden todo este mundo de los streamers, que no, la película, quiero dejar claro que no es una crítica, en absoluto. De hecho, lo considero más bien que es un retrato de esa parte que no vemos de esas personas que entregan su vida a un montón de miles de personas que no conocen ni no ven, que son simplemente un nombre y una frase, nada más. ¿Y en qué momento entra Rodrigo en la ecuación? Es decir, ¿vas a protagonizarlo y cómo se llega a ese punto? Pues ese punto en realidad a mí fue una propuesta que me hizo Sergio. Nos conocemos de antes también y hemos estudiado tenemos sitios comunes, tenemos compañeros comunes y al final formamos parte también de un grupo de gente que somos amigos al final. Entonces él me propuso la propuesta y como yo también venía del mundo de las redes sociales, había un punto en común también de que podíamos empezar a trabajar y investigar desde ahí. Y entonces, pues desde ahí, desde una propuesta más bien de esto es lo que tengo, mira a ver qué te parece, si quieres participar en esto, pues vamos para adelante. ¿Y cuál fue el mayor reto que has visto tú de cara a la película, tomando tu personal y decir, vale, esto es lo que tengo que conseguir para poder hacerlo? ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has visto? Yo creo que para mí lo más complicado era generar un lenguaje similar al de las redes, sin estar realmente en directo y sin estar dentro de las redes sociales con una interacción real, con gente que está escribiendo y que no se convirtiera en una burla, que no fuera un personaje tipo o un personaje que se estaba burlando de los streamers o que estaba haciendo una copia sino que tuviera una entidad. ¿Tomaste al final alguna referencia directa puede ser para tomarlo como o al revés para editarlo de cara a poder actuar como un streamer, me refiero? Si llegar al prototipo, como tú has dicho directamente, o al arquetipo. Al final lo que intenté, también trabajando con Sergio mano a mano, era partir del guión, pero empezamos a ensayar y nos dimos cuenta de que ir muy anclados al guión nos tiraba hacia atrás, porque luego revisábamos las cosas y veíamos que estaba un poco constreñido, entonces tomamos la decisión por parte de Sergio también de tener libertad, de que tuviera una estructura y yo poder jugar a través de ahí.
Y de referencias, pues me estuve empapando de un montón de gente de las redes sociales, que será por ejemplo, pero no quise coger tampoco como una persona en concreta, sino crearlo a través de lo que iba contando también el guión y la historia que iba generándose. No coger a otra figura. Sergio, ¿tú tenías algún tipo de arquetipo pensado? ¿Alguna persona de referencia que le dijiste? Oye, Hay pues... muchos. O sea, es un Frankenstein en realidad. O sea, el personaje de Craven, te voy a dar nombres, ¿no? Creo que la peli están. Creo que además eso es lo chulo, que la película puedes deducir y puedes entender a quiénes nos referimos en algún momento, ¿no? Por las situaciones, por cómo habla, por cómo gesticuliza, por cómo se relaciona con el chat. Pero no hay una figura concreta. Creo que cogemos un poco de todos, porque también creo que eso es interesante, que la película te pone en pantalla a un tipo que es streamer y que podría ser cualquiera de todos los streamers que ya conocemos. Que no tiene que ser un tipo concreto, no tiene que ser uno que se dedica a un contenido determinado o uno que tiene una fama o una serie de problemas por una cosa o por otra. No, puede ser cualquiera. Creo que esto es lo interesante, que al final lo que intentamos no es reflejar la figura del streamer como tal, sino el ser humano que hay detrás de esa persona. ¿Y qué películas han tomado como referencia? Porque, para empezar, siempre se intenta vender, cuando se vende un found footage o algo de este estilo, lo primero que se viene a la mente son las películas de principios o mediados de los 2000, como un The Blair Witch Project o un Paranormal Activity, pero la película parece mucho más cercana a lo que se ha hecho a partir de, bueno, como nombre conocido eliminado, pero realmente cosas más relevantes para hablar del cine de Rob Savage, o aquí en España Open Windows y demás. Entonces, ¿cuál ha sido? ¿Has tenido alguna implicación directa con alguna? A ver, creo que tiene un poco de todas las que acabas de nombrar, en realidad. Pero sí, hay una película que me rondaba mucho, que de hecho yo recuerdo quedar con todo el equipo y verla todos juntos y decir, vamos a intentar a llevarnos esto a España, ¿no? Vamos a construir una historia que vuele por este camino, ¿no? Que sean de alguna manera primas lejanas. Que es Gonjiam, Haunted Asylum, que es una película coreana, ahora no recuerdo el año, perdón. Pero es una película que parte un poco de unos conceptos similares. Lo que pasa es que sí que es verdad que encontré, incluso en Dashcam de Rob Savage, encontré como una coincidencia común entre todas estas películas, nos encontramos Gerardo, mi compañero de guion y yo, que es que ninguna mantenía la linealidad cronológica, temporal. El hecho del streamer, como tal, se rompía, el chat estaba deconstruido, aparecía de forma esporádica cuando la película quería, no cuando quería el personaje. Digamos, la cronología como tal se alteraba. De hecho, si veis Dashcam, hay momentos en los que hay una ruptura automática y salta un tiempo. Aquí no, aquí queríamos que fuera realmente tiempo real. De hecho, uno de los objetivos de trabajo con Rodrigo fue que toda su parte, para generar realmente esa realidad, fue rodarlo en plano secuencia. La película no está como en plano secuencia, pero sí que se filmó como tal. Y él, que reacciona en la película a lo que le sucede a los chicos que están haciendo como esta especie de investigadores de lo paranormal en un colegio abandonado, durante los ensayos él no veía ese vídeo, él solamente lo escuchaba. De la manera que la primera toma, que es la que principalmente está en la película finalmente, su reacción es real. Está viendo por primera vez, como actor y como personaje, el material. Para mí y para Gerardo era esencial, como guionistas y para mí como director, que la película tuviese esa realidad, tuviese esa naturalidad, que no estuviese controlada, que el cine surgiera del hecho del streaming y no al revés. ¿Sabes? No imponer la ficción cinematográfica por encima del formato. Algo más concreto sobre el formato, ¿cómo se conecta todo este terror multipantalla? ¿Cómo se logra que, por ejemplo, la fluidez que tiene Rodrigo a la hora de, a lo mejor es la primera hora hasta que empieza el terror, donde ya tiene que cambiar su forma de actuar y demás, ¿cómo se hace toda esa maquinaria multipantalla? Pensando mucho. No, es un diagrama de flujo al final. Imaginemos que tenemos tres líneas, ¿vale? Tenemos tres líneas que son el streaming, que sería donde está toda la parte del chat, el streamer como tal, que es todo lo que sucede en su habitación, y el vídeo al que reacciona, ¿no? Son tres líneas que se desarrollan de forma horizontal cronológicamente, pero a nivel vertical suceden de forma paralela, ¿no? Y luego dentro de la de YouTube tenemos hasta 9 cámaras al mismo tiempo. El espectador, porque a mí me interesa mucho esto, que el espectador pudiera construir su historia. Depende de dónde decidas mirar la película, si es en el chat, si es en una cámara, si es en una pantalla. Al final vas a tener una narración determinada. ¿Cómo construimos esto? Pues en rodaje lo primero que hacemos es tener una primera sesión de rodaje en la que grabamos todo el vídeo al que él va a reaccionar,
que se graba con las multicámaras, los actores llevan 2 cámaras integradas, son los propios operadores, llevan una frontal en la frente para poder ver su punto de vista y otra en el pecho que recoge sus reacciones. Entonces, primero rodamos todo eso, montamos todo eso, generamos la construcción de todo eso, y cuando ya venimos aquí a Yecla a rodar con Rodrigo la parte de Kraven, la parte del streamer como tal, suceden 2 cosas. Uno, él reacciona por primera vez al vídeo, en una pantalla, y en la otra pantalla él tiene un chat en directo que le voy escribiendo yo con el guionista, durante el rodaje. Hacemos de los 35 personajes que sí que están bien construidos en el chat y luego añadimos los 250 restantes que hay en la película. Pero esos personajes le empezamos a hablar a la vez. Entonces yo tengo una idea muy concreta de cómo quiero llevarle, cómo quiero construirle. Hay unos hitos concretos de movimiento, de llegado a este momento va a pasar esto, eso sí que está trabajado y que está preparado de antes. Pero el resto no, el resto él tiene, como si fuera un streaming real, por eso lo que digo de que realmente la película tuviese esa naturalidad. Tiene que reaccionar de verdad a lo que está pasando en el chat. Si en el chat le insultan, tiene que reaccionar a ese insulto. Y luego una vez con todo eso, vamos a montaje y le damos otro sentido, le damos otra lectura y le hacemos una reescritura. Y para Rodrigo, ¿cómo te has preparado para pasar de esa parte que, pues, dentro de lo que cabe, pues tiene una complejidad grande, porque es, al final, pues, es 1 hora hasta que empieza, hasta que se corta, entre comillas, para empezar la parte del drama? ¿Cómo te preparas para esa segunda parte, la que tienes que sufrir tanto, o que tomas como referencia? Ahí, por ejemplo, tuve que confiar mucho en Sergio como director, en los ensayos, y dejarme llevar, porque a veces lo hemos comentado muchas veces también, que al final tenías que dejarte llevar un poco de lo que iba sucediendo, porque si en los ensayos repetía, a veces pasaban cosas que no había pasado en otras ocasiones, y entonces el tirar por esa línea daba una cosa nueva que una vez visto luego en cámara funcionaba mucho mejor que algo que ya estaba preestablecido de antes. Entonces, claro, hay como esas 2 etapas que tiene el personaje, como la parte del principio, que él además tiene su propio personaje de redes, donde él lo tiene todo controlado, todo mantenido, y de repente pasa algo que le descuadra. Entonces era un poco también dejarme llevar, precisamente por lo que ha dicho Sergio también. Yo no sabía qué salía de verdad en los vídeos, entonces yo escuchaba el audio y a partir de ahí pues confiar mucho en mis compañeros, en los otros actores, en Sergio como director y en dejarme un poco más llevar y no tenerlo todo también corsetado como actor. En las bueno, todo lo cierto, ya escasas películas que tratan el internet y tal, cuando se pone algo de chat en directo, como por ejemplo hemos hablado antes de Dashcam, siempre hay algún easter egg o alguna cosa, algún mensajillo subliminal que suele meter. Asumo que en stream hay bastantes. Prácticamente todo el chat. Y yo asumo también que cada uno habéis aportado el vuestro, que decir, yo quiero meter esto. Estoy bastante seguro. No os he preguntado antes tampoco si cada uno habéis puesto. Pero ¿cuáles hay? ¿Hay alguno que os haya hecho especial ilusión o alguno que queráis así compartir? Sí, claro. A ver, yo creo que muchos nos va a coger el público porque sobre todo el público avanzado en el cine de género, él se llama Kraven por algo. Y la película se llama Stream, que está una C de ser otra película. Pero el chat está lleno de referencias del género que nos interesaba de alguna manera, porque creo que hay algo también en la música de la película que hace Álvaro Fumellida, que remite a mucho cine que hemos mamado nosotros, que somos unos locos del género. Pero sí, luego, a ver, referencias que a nosotros hacen ilusiones, pues yo qué sé, en mi caso está mi primer usuario de 20. O sea, hay cosas como esta, que es como, no sé, ahí está vivo, ¿sabes? Como ya es la eternidad ya. Claro. Yo no es que haya decidido meter nada, pero claro, hubo un momento de ensayos donde yo me sentía como poderoso porque lo que se iba generando luego se generaba un comentario que había ahí o al revés, un comentario generaba otra reacción. Wow, entonces, claro, hay muchas cosas ahí que me recuerdan a cuando estábamos en un proceso mucho más primario de todo el proyecto. Entonces lo ves luego y lo ves todo construido y dices, mira, sigue esa pequeña cosa, ¿no? Claro, que vino de esto que me ha comentado un usuario algo que es otro personaje que es Sergio también, porque al final era el que estaba con el chat en directo. Entonces... Es que al final Rodrigo y yo teníamos una dinámica de rodaje que era bonita y al mismo tiempo autodestructiva, porque yo le lanzaba una cosa para fastidiarle, claro, para meterle más en presión, para obligarle a cambiar un cambio de emoción y tal, y él cuando veía que todavía no era el momento decía, espérate. Te esperas. Y me daba una contestación como que a mí en el chat. Entonces hay algo ahí, claro, que es lo que yo creo que tiene esa fluidez de la que hablas, ¿no? Porque realmente está sucediendo. Claro. Realmente está pasando ahí. El chat se escribe después de rodar lo de Rodrigo. Claro, para mí eso yo cuando yo he hecho directos ayuda un montón que haya otro personaje. Para mí el chat es como otro personaje, otro ente, con un montón de personajes
que están hablando contigo. Entonces, que hay una persona real poniéndote eso y que estés tú reaccionando a eso, Hombre, ayuda claro, eso, bastante, ¿no? claro, se convierte en otra cosa de repente. Y de cara al rodaje, asumo que al ser un artefacto tan complejo, habrá salido alguna toma mala o alguna anécdota de todo esto. Uf. Así que si me puedes contar alguna, ya que tenemos que ir Mira, terminando. te cuento dos. Creo que una se acuerda Rodrigo bastante bien. Te cuento dos. Una de ellas, estábamos rodando y yo cogí a Pedro Cedenilla, que es el jefe de sonido directo de la película, de la parte que rodamos en Valladolid, y le dije, tío, coloca grabadoras por el colegio, en un colegio real, abandonado, donde rodamos. Coloca grabadoras. Cuando terminamos esa jornada de rodaje, una de las grabadoras aparece, esto no es broma, aparece tumbada en el suelo. Empezamos a escucharlas y yo me enfadé con Pedro y le dije, tío, me estás vaciando. Se escuchaban unas pisadas y de repente como un sonido como de distorsión. Claro, eso no tuvo que ver con nosotros, pero a partir de ahí creo que fue cuando empezamos a rodar como mucho más... Avispado, ¿no? Claro, aquí hay que irse rápido. Y la otra, que de esta sí que se acuerda Rodrigo, es que, sin hacer spoiler, hay un momento en la película en la que los propios personajes van descubriendo que se veían cosas, ¿vale? Durante todo el vídeo que hemos visto anterior. Entonces, Rodrigo tenía que entrar un momento en el colegio, él solo, a colocar una parte de su cuerpo en un sitio concreto, hasta ahí hablo, y yo recuerdo que se nos olvidó. Estábamos rodando, estábamos filmando abajo, es la confianza, y yo hubo un momento que sí que me acordé, y esto lo hablamos tú y yo ya, y dije, vamos a dejarle ahí un ratito más, que se vaya metiendo. Y le dejamos como 20 minutos solo en el colegio mientras los demás estábamos viendo profesor. ¿Cómo fue tu perspectiva de toda esta...? Yo seguía haciendo mi papel, yo estaba ahí concentrado. A mí, por ejemplo, en mi parte, una cosa que no es tan paranormal, pero de repente, claro, yo tenía dos referencias, aparte de todo el trabajo que habíamos hecho, que era una pantalla y otra pantalla. Entonces, de repente, en un momento, la pantalla a la que yo estaba reaccionando, eso tiene un límite de reacción y se empezó a apagar. Se empezó a apagar y yo veo una cuenta atrás de crisis de actor, de no tengo nada, pero como había un equipo increíble, una comunicación increíble, justo ocurrió en un momento en el que podíamos pausar un momento la grabación, todo lo solucionamos de una manera increíble y volvimos a retomarlo. Y ya un poco fuera de la película, ya para dejar un poco vuestros gustos y demás, como que fue una especie de radiografía de cómo estáis en este momento, dentro del género, ¿cuáles son vuestras películas favoritas? ¿De terror o las que ahora mismo piensas, las primeras que se tienen en la cabeza en este momento? Tengo muchas ganas de ver el Nosferatu de Eggers, tío. Estoy loco por ver eso, estoy loco. Yo te diría que mi peli, soy muy fan de Carpenter, se nota en la música de Stream, de hecho. La Cosa, yo creo que La Cosa es la película que yo recuerdo ver a escondidas de mis padres con los 9 años. Cogerla en un videoclub, cuando había, claro. Y que me la cogí mi primo mayor y verá por la noche. Y es una peli que me veo cada año de forma religiosa, es mi peli de Navidad. pero sí, no sé, La Cosa, me interesa un montón todo lo que está haciendo Eggers, lo que hace Ari Aster. Me llama mucho, no estoy nada de acuerdo con esto de que se le llame terror elevado. Ya, eso es otro tema. que no entiendo, es como, ¿por qué? O sea, Carpenter también es elevado. Pero sí, no sé, es que es muy difícil. Creo que estamos en un momento de género de terror muy bueno. Creo que es estupendo. Creo que desde los 80 que no había tanta explosión, sobre todo de creatividad, ya no de cantidad de géneros, sino de diferentes propuestas, de diferentes opciones. Hay muchísimas miradas nuevas en ese sentido. Yo, por ejemplo, ahora me acuerdo mucho de REC, por ejemplo, que es como una de las primeras que vi cuando era pequeño, que se me quedó muy marcada ahí también. Y la última que vi es Men, por ejemplo, que me la... Porque va a un terror mucho más humano, mucho más psicológico, no tanto de lo paranormal a lo mejor, pero de cosas que todos nos podemos sentir identificados, como mucho más, un terror mucho más cercano al que tenemos y muy centrado en el físico y en el cuerpo de la gente al final. Has elegido un buen contraste al final. Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero... Y ya por último, hombre, es muy pronto porque justo hoy es la premier, pero ¿cuál creéis que es vuestro siguiente paso? O si tenéis algún proyecto por vuestra cuenta pensado, o ¿cuál creéis que es el siguiente paso?
A ver. Yo estoy un poco como el personaje y como cuando estoy como actor. Yo me dejo Se va directamente sorprender un ya, poco lo que te diga, por un poco, lo que va pasando, sí. No, a ver, la película tiene planteado un recorrido por festivales ahora y la intención es salir en salas. Lo que pasa es que, claro, no lo sabemos. Estamos esperando otro proyecto, no tiene nada que ver con el mundo del streaming, es una película que va por otro lugar. Pero sí, por ahora el futuro que elaboramos en Stream es continuar el recorrido en festivales y salir en salas o en plataformas, claro. Pues ojalá que sí, y ojalá que siga el recorrido, porque la verdad es que ha quedado un trabajazo que, bueno, en un ratillo, ahora mismo no se va a ver, ¿no? Pero saldrá después de esta entrevista. Pero yo creo que se va a reflejar bastante, yo creo que la gente mínimo va a tener cada uno, como tú has dicho, su visión propia de lo que ha sido la película, y eso es algo a rescatar, desde luego. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por la entrevista y muchísima suerte por el recorrido que le queda a Stream, que esperamos que sea todavía bastante largo. Muchas gracias.